Estamos transmitiendo por la señal abierta en Canal 13, canal de la Universidad de Costa Rica, canal UCR, canal 44 de Guadalajara, México, y a través de streaming, y también por nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook y nuestro hashtag TVMorfosis. El tema que vamos a analizar a continuación es la televisión digital, contenidos multiplataforma, un reto para la industria audiovisual centroamericana. Veamos. Televisión digital y contenidos multiplataforma, retos de la industria audiovisual centroamericana. Los países centroamericanos transitan hacia la digitalización de los servicios de televisión abierta, pero hoy el contexto es muy distinto al que enfrentaron otras regiones en el mundo. La producción de contenidos es transmedia y las plataformas de difusión son múltiples. También cambian los hábitos de uso y consumo del audiovisual. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en los países pioneros de la digitalización? ¿Está preparada la industria audiovisual en Centroamérica para el encendido digital? Bueno, y a continuación les invito para que nos acompañe a conocer a nuestros panelistas. ¡Vamos! Germán Pérez, Colombia. Especialista en producción ejecutiva, gestión y formulación de proyectos audiovisuales. Tiene una destacada trayectoria como director de radio, cine, teatro y televisión. Ha colaborado como gestor y ejecutor de programas de pregrado y posgrado. Actualmente es el gerente del Canal Universitario Nacional Zoom Colombia. Gustavo Lomelín Cornejo, México. Director General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. 38 años de experiencia como periodista, conductor y comentarista de temas políticos. Tiene una vasta experiencia en comunicación social, implementándola en instituciones como el Instituto Federal Electoral, Secretaría de Salud y Consejo Coordinador Empresarial. David Zúñiga Morales, Costa Rica. Director de la red de televisión de Canal 13. Cuenta con más de 20 años de experiencia en televisión. Trabajó en la Contraloría de Servicios de la Televisión Pública. Es periodista e historiador y cuenta con una maestría en comunicación digital. A nuestros panelistas, gracias por acompañarnos en este día aquí desde San José, Costa Rica, en el Centro Nacional de la Cultura. Un gusto estar con ustedes. Bienvenidos. Estamos analizando el tema de la televisión digital y contenidos multiplataforma, un reto para la industria audiovisual centroamericana. Germán Pérez de Colombia, Gustavo Lomelín de México y David Zúñiga de Costa Rica. Un gusto empezar con Germán Pérez de Colombia. ¿Qué es la televisión digital para usted y para ustedes? Muy amable con el saludo muy especial de nuestras instituciones públicas y afiliadas de Colombia, 39 instituciones, universidades, 39 instituciones de educación superior y también nuestros aliados. Muy complacidos y agradecidos de estar aquí en este país, cómo nos acogen y cómo cada vez puede crecer más un modelo de producción de televisión digital como TVMorfosis. La televisión digital, ¿qué es? El maestro Gabriel Torres lo ilustraba muy bien en su charla introductoria sobre el tipo de tecnología que maneja, pero la televisión digital hoy en día es o son contenidos, y tienen que ser contenidos multiplataforma, y tienen que ser contenidos que se puedan trabajar en red, que se puedan trabajar de manera colaborativa, que se puedan hacer coproducciones de calidad y de bajo costo, y que trasciendan los públicos. Eso es clave en los modelos que estamos implementando hoy en día. Y el espacio en el que nos encontramos hoy es precisamente un ejemplo, cómo trabajar de manera colaborativa entre las instituciones afines a un modelo de televisión pública, con sentido lo público y que sea totalmente incluyente. Gracias, Germán Pérez de Colombia, Gustavo Lomelín de México. Bueno, antes que nada, muchas felicidades a nuestro querido Mario, muchas felicidades Gabriel por esta decimoséptima emisión de TVMorfosis, que ha sido muy exitosa. Muchas felicidades a Germán, porque en febrero Canal Zoom recibieron el Premio Nacional de Periodismo
un gran trabajo sobre el trabajo de la paz y se lo dio un premio Nobel de la Paz también, así que un gran ejemplo de trabajo. Y la verdad es que yo creo que lo que están haciendo aquí en Centroamérica, en Costa Rica particularmente, la reciente reunión que acaban de tener de la cumbre de Tuxtla, es un buen ejemplo político de cooperación que tienen los presidentes, los mandatarios, los gobiernos en toda Centroamérica y Mesoamérica. Lo que están haciendo en el sistema de radio y televisión aquí también es un ejemplo con el programa Centroamérica y el Caribe en Red. Es un programa que entiendo esta misma semana la ministra de Cultura aquí en Costa Rica pues tuvieron una reunión y van a anunciar próximamente la salida de este programa el próximo 8 de mayo. La cooperación es fundamental para que la televisión digital, las multiplataformas, tengan lo que en la inauguración bien mencionó Gabriel Torres, la proximidad, que implica creatividad, narrativas, cómo contar nuevas historias de vida en las diferentes modalidades, muy atractivamente, para llegarle a todos los públicos. La televisión everywhere es la clave ahora y las multiplataformas se convierten en el nuevo estilo, en el nuevo reto. Hay varios elementos de experiencias exitosas que con el apagón analógico que tuvimos en algunos países, nosotros hace un par de años en México, ustedes que lo van a tener ahora en diciembre de este año aquí en Costa Rica, son retos mayores que implican precisamente una gran inversión y una gran adecuación a las nuevas tecnologías. Gracias, Gustavo Lomelín de México. David Zúñiga de Costa Rica. Sí, gracias, y obviamente es una gran oportunidad participar con gente, con profesionales de la calidad de quienes nos acompañan, porque ellos ya tienen en sus países, en sus instituciones, pues un camino andado que nosotros todavía estamos a mitad. Y precisamente porque la tecnología de la televisión digital no es una cuestión ya de opción, ¿ya? Es una tecnología que va de la mano del desarrollo de las sociedades, es un desarrollo tecnológico que viene y debe implantarse para que la comunidad, los ciudadanos, los consumidores tengan una opción de televisión de calidad. Y en ese concepto de calidad hay una serie de implicaciones que van desde lo político hasta lo social y lo educativo. Es decir, la televisión digital abre una ventana de oportunidades para la mejora técnica, para la mejora de la ciudadanía, para avanzar en el derecho a la información, en el derecho a la comunicación, y eso hace que sea un tema que se puede abordar desde diferentes énfasis. La tendencia normal que he visto en la mayoría de políticas de gobierno es hacer más énfasis en el factor técnico, cuando realmente desde la academia, desde los grupos sociales y comunitarios, hay más bien una preocupación social, porque así como es una oportunidad para crecer en calidad y en derechos, también la televisión digital puede ser un mecanismo para incrementar la concentración mediática, y eso es un peligro. Bueno, qué dicha, porque me dabas un poco de clave sobre lo que va a ser la próxima pregunta. Gracias, David Zúñiga de Costa Rica. Y voy a empezar con Gustavo Lomelín de México. ¿Qué tan accesible ha sido, o qué tan accesible es esa televisión digital, de acuerdo con las experiencias que ustedes han tenido particularmente en México? Bueno, hay que ubicar que nosotros en México somos una población de alrededor de 120 millones de habitantes, de los cuales 65 millones tienen buena conectividad en general, en promedio, de tal suerte que más o menos poco más del 50% está bien conectado, y la experiencia que nosotros tuvimos fue en general exitosa en nuestro país, pero sí se tuvo que tener mucho apoyo para no perder penetración, y hubo un gran esfuerzo del gobierno mexicano y de los medios, tanto públicos como privados, una gran inversión
que tuvieron que hacer, sobre todo en equipos tecnológicos. Creo que ese es parte del reto que van a vivir ustedes aquí. Los contenidos, al mismo tiempo aplicar la tecnología con recursos de manera eficiente y aprovechar todo esto para emparejar el piso, sobre todo para los medios públicos y con las tecnologías, con el Internet, con la multiplataforma. Creo que ese es el gran reto que tenemos los medios públicos. Como bien se comenta aquí, al final nosotros tenemos que hacer lo que se conoce los medios públicos como educación y entretenimiento, edutainment, y esa es parte de la clave para fortalecer y crear ciudadanía y fortalecer el tejido social de nuestros países. Esa es la experiencia de México. Gracias, Gustavo Lomelín. Bueno, David Zúñiga de Costa Rica, hablemos un poco de lo que es este proceso en el país. Sí, en el caso de Costa Rica ya hay una normativa que orienta hacia el cambio y que se espera que en diciembre de 2017 pues, estén las condiciones dadas para iniciar ese proceso de cambio. El apagón digital, ese nombre tan particular, pues hace referencia a un momento en el cual la señal analógica, la señal de la televisión que conocemos en televisión abierta, desaparece, sea total o sea de manera parcial, y los ciudadanos, las casas, las familias, todos quienes tengan los receptores para televisión tendrán la oportunidad entonces ya de recibir la señal en calidad digital. Y eso implica, primero, que la sociedad esté preparada porque hay que cambiar los aparatos de televisión o bien hacer las adaptaciones mediante una cajita, ¿ya? Y no puede darse un paso de este tipo que pueda significar la exclusión de sectores sociales. Esa sí es una preocupación que es muy bien posicionada en la mayoría de los gobiernos. No quieren dejar a los sectores más vulnerables sin el derecho a recibir la señal de televisión digital. Y en Costa Rica no es la excepción, ¿ya? Lo que sucede es que como estamos en una perspectiva centroamericana, hay diferencias muy significativas de un país a otro. En el caso de Costa Rica, sin duda que por su tamaño, por el nivel de implicación tecnológica que tiene la ciudadanía, pues todo apunta a que sea una transición mucho más sencilla. La mayoría de comercios que vemos hoy ya tienen las pantallas de televisión que vienen adaptadas al nuevo formato, ¿ya? Pero eso es lo que digo, es la parte única y exclusivamente tecnológica. Hay la otra dimensión que podemos ahora avanzar, que es precisamente la de los contenidos, donde el tema precisamente de la producción multipantalla pues es un componente significativo. Gracias, David Zúñiga de Costa Rica. ¿Qué nos dice Germán Pérez de Colombia? Gracias. En el caso colombiano hay un fenómeno muy particular por la misma configuración de nuestro país. Pues, hoy nos acompaña la doctora Alexandra Falla, que estuvo en la Autoridad Nacional de Televisión y se puede referir un poco más al tema desde el punto de vista técnico y de cobertura. Pero curiosamente, en el caso nuestro, ya existe desde hace un buen tiempo el concepto de la televisión paga. ¿Y por qué hablo de la televisión paga? Porque en nuestro país el 86% de la población tiene acceso a una televisión por suscripción. Y al tener acceso a esa televisión por suscripción, pues, en el buen sentido de la palabra, no ha sido tan proclive al tema de recibir la señal de televisión a través de la TDT, por un tema de costumbre. Como bien lo estaba explicando David, el hecho de tener con un televisor que permita el acceso a ese tipo de señal, pero que yo tenga que en mi propio televisor hacer una conversión, nosotros ya estamos muy acostumbrados a ese modelo donde nos llega todo, absolutamente, por la televisión por cable. Y es curioso porque en nuestro país la mayor penetración está en los canales generalistas y la gente paga televisión por suscripción
para ver un canal generalista que perfectamente lo podría ver a través de la TDT. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Televisión y el gobierno pues ha hecho un trabajo, ha hecho un esfuerzo tecnológico, también un esfuerzo, si se quiere, pedagógico, para que todos entendamos que hay una televisión de libre acceso que no tiene ningún costo, pero por un tema de comodidad preferimos el otro modelo. En el caso del canal universitario es un modelo, si se quiere, híbrido, que su señal es satelital, pero su distribución es por cable operador, porque de esa manera garantizamos poderle llegar a una mayor cantidad de audiencia o de público. Entonces ahí todavía tenemos que trabajar mucho en ese aspecto y en ese elemento, y por qué no dejar instalado un tema que más adelante es importante debatir sobre el futuro de lo que puede ser una televisión pública. Si nosotros ya tenemos una televisión que de alguna manera es paga, pues también podríamos contribuir a acceder, ya que exista una televisión pública. En el caso nuestro, curiosamente, los dineros que aportan los privados van a un fondo para el desarrollo de la televisión, que normalmente impulsa y estimula la realización y producción de televisión pública o con contenido público. Pero es una dependencia que tenemos que aprender a manejar de cara a las audiencias. Interesantes las distintas experiencias, pero me gustaría que ahondáramos tal vez, y les recuerdo a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter y en nuestro hashtag TV Morfosis. Aquí desde el Centro Nacional de la Cultura en San José, Costa Rica, y en streaming también. Pero quisiera que ahondáramos con ustedes tres sobre qué tan democrático ha sido ese acceso a la televisión digital. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Vamos a empezar, bueno, con David, que ya lo estaba planteando de alguna manera, David Zúñiga de Costa Rica, para llevar un cierto orden, y me gustaría que ustedes vayan interviniendo de manera libre, de acuerdo con las distintas experiencias que se vayan narrando aquí. La experiencia costarricense y la experiencia centroamericana no tiene gran diferencia en el sentido de la recepción de la televisión tradicional, televisión por señal de aire, y en ese sentido lo de la democratización tiene que ver más con dos fenómenos. Familias que estén en una situación de exclusión, que no puedan tener aparatos, lo cual es poco frecuente, por lo menos en la experiencia nuestra, ¿ya? Y el otro fenómeno democrático es el tema de la concentración, ¿ya? El país, en el caso nuestro, ha evolucionado en una tendencia negativa, que es hacia la concentración en grupos económicos de la mayoría de las frecuencias asignadas, ¿ya? Y por otro lado, los canales de servicio público como Canal 15 o el CINAR, que han venido sosteniendo una tarea difícil, ¿ya? Una tarea difícil porque el costo de la producción es muy cara, especialmente en Costa Rica, y la adquisición de contenidos de calidad es también implica costos muy elevados. Mientras que los canales privados funcionan con una lógica comercial, de manera que no importa la calidad del programa, lo que importa es que en otros países, ¿ya?, hayan generado altas audiencias, y ellos venden audiencias. Entonces nos traen programas que no tienen necesariamente que están llamados a cumplir una calidad, atender necesidades de la sociedad, pero sí atienden muy bien los intereses de los negocios privados. En ese sentido, el país está en deuda, el Estado como generador de la legislación necesaria está en deuda con la ciudadanía. Los partidos políticos no han afrontado con la verdadera responsabilidad histórica ese tema, porque al fin y al cabo la televisión, a pesar de los cambios en los modelos de consumo del audiovisual, la televisión sigue siendo todavía hoy en Costa Rica y en Centroamérica el referente más importante para que la gente tome información, tome entretenimiento, y en ese sentido el Estado no está facilitando, ¿ya?, que haya la diversidad
de voces a través de las señales de la televisión abierta. Y cuando hablamos de que vamos a dar un paso hacia la televisión digital, eso implica que va a haber más frecuencias de televisión, ¿ya? Y si no hay un lineamiento realmente responsable y democrático, vamos a tener entonces una postergación o un incremento de esa concentración mediática en pocas manos. Y eso obviamente va en contra de una lógica democrática. ¿Es esa la experiencia de Colombia, Germán Pérez? Sí, con el día a día, pues en nuestro país ha ocurrido también un fenómeno en temas de democratización de los contenidos. Y el Estado ha hecho un esfuerzo con los canales públicos, en especial con la televisión del Estado, apoyando con recursos la producción de contenidos que llenen unas necesidades de una audiencia, y cada vez lo vemos con más frecuencia, esa competencia que se ha venido planteando desde los últimos 6, 7 años, donde la oferta de la televisión pública le compite a esa otra televisión que no necesariamente es desde el punto de vista masivo, cuantitativo, sino cualitativo, en dar otra serie de contenidos, en desarrollar formatos, en desarrollar géneros, en retomar todo el tema de la memoria, que es fundamental para ponerlo con un libre acceso a la audiencia y a la comunidad. Y cada vez hay un sentimiento de toda la comunidad de solidaridad con este tipo de televisión pública, con sentido de lo público, que es clave y que se constituye en una oferta y en una alternativa, porque pues debemos ser conscientes que hacemos parte de un sector en especial que todos los días se tiene que estar reinventando, que todos los días debe estar de la mano de los cambios tecnológicos, pero también debe tener una fortaleza en los contenidos. Y es allí donde yo creo que podemos, quienes nos dedicamos a hacer este tipo de televisión, más allá de que tengamos experiencia en la televisión comercial, ofrecerle a la audiencia unas ofertas totalmente diferentes, alternativas, y que los incluyan y que permitan que se reconozcan en esa otra televisión. Y ya vamos a entrar en los contenidos. Déjame quedarme un momentito con Germán Pérez, porque estoy viendo un reglamento, al igual que Costa Rica fue un reglamento el que hace esa transición de lo analógico a lo digital. ¿Es así? Sí, digamos que una normatividad. Insisto que de ese aspecto nos puede apoyar mucho la doctora Alexandra Falla. El que hemos nosotros buscado desde la perspectiva de la realización y de la producción, tratar de ir de la mano con ese momento, y como bien lo citaba Gabriel, tiene que ser en perfecta concordancia. El desarrollo tecnológico con el desarrollo de los contenidos, con la formación, que de alguna manera con el trabajo que se está haciendo con este foro, con estos encuentros y con estas reflexiones, es pensar cómo vamos a producir esos contenidos de cara al futuro y cómo vamos a tratar de ser lo más flexible posible con esa oferta de formatos de duración y de formatos de contenido. Sí, y ya vamos a pasar a eso, pero dejemos que Gustavo Lomelín nos cuente en México qué tan democrático ha sido este proceso. Gustavo, si me permites, estaba viendo algo muy interesante, y es que es decir, existe un operador dominante, me parece que es el 50%, se queda en manos de Televisa allá en México. ¿Cómo analizas esta situación del acceso y qué tan democrático ha sido? Bueno, yo diría que el Estado mexicano ha hecho un esfuerzo para democratizar esto desde el marco legal de la reforma de telecomunicaciones que se aprobó hace un par de años. Y me parece que este marco legal, jurídico, para modernizar y para tratar de regular mejor las telecomunicaciones en el país, han sido un gran contexto legal y político, en primer lugar. En segundo lugar, se fortaleció la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ahora puede ser un mejor árbitro precisamente para evitar la preponderancia de algunos actores
tanto en la televisión como en la telefonía en nuestro país. Y recientemente se dieron algunos casos de decisiones precisamente en ese sentido para tratar de abrir y emparejar la cancha. También el gobierno mexicano buscó apoyar con el apoyo, el reparto de televisores, de equipos, de codificadores a la sociedad para evitar que buena parte de la población sin recursos quedara al margen de este apagón analógico que se presentó hace un par de años. Sin embargo, hay que reconocer que los medios privados, los medios comerciales, siempre van a tratar de buscar por su propio espíritu comercial y de negocios las mayores ventajas posibles. El reto entonces es el sano equilibrio entre la fuerza del Estado y el desarrollo del mercado, y eso es parte de del reto que se está haciendo en México. No me meto al tema de los contenidos porque creo que para allá vamos. Sí. Sin embargo, creo que hay que ubicar el contexto también mundial, no solo nacional. Hoy, a nivel mundial, claramente los modelos de desarrollo están resultando excluyentes, muy concentradores. Casi la mitad de la población mundial tiene casi 60 familias tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Entonces, esta es una prueba de una gran concentración de los modelos de desarrollo. Tiene que sensibilizarse porque de otra manera se va a seguir presentando esta tendencia anti-establishment, anti-statu quo, de rechazo social. Hay que procurar, y ese es el reto que tienen los gobiernos, los países, modelos más incluyentes y con mayor énfasis social. Creo que ese es parte del reto ya en un contexto más global. Y perdóname que me quede contigo, Gustavo Lomelín, pero es que es tan difícil iniciar un proceso democratizador, o como lo ve usted, cuando se habla de que solo un operador concentra el 50%, en el caso de Televisa. ¿Qué tanto ha servido ese fortalecimiento en la legislación que usted nos ponía ahora de ejemplo? Bueno, es un reto, es parte del reto, es parte de la complejidad, es parte de la realidad que tenemos en los países. Sin embargo, en nuestro país también se dieron, como parte de estas modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones, varios elementos. El primero fue la creación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR, un órgano público para tratar de generar un contrapeso a través de los medios públicos y una buena coordinación con el resto de los medios públicos en México, el SPR, Canal 11, Canal 22, Televisión Educativa, TV UNAM, el propio Canal 44, la red de radiodifusores de la República Mexicana. Ese es un elemento muy importante. Y en segundo lugar, se hizo una licitación de una cadena de televisión, que ese es otro elemento que ha generado mayor competencia. Al final del día, con el Internet, con las nuevas tecnologías, la televisión tradicional también pasa a un segundo plano, porque en las multiplataformas, en lo multimediático, hay que aprovechar la gran posibilidad de que la cancha se pueda emparejar para quienes tengan acceso precisamente a esas nuevas tecnologías, porque las plataformas están supliendo buena parte del mercado tradicional de la televisión. Entonces creo que ahí hay una gran oportunidad para generar estos equilibrios y evitar que los medios privados puedan seguir teniendo la mayor parte del pastel y del mercado. Así es, de las frecuencias. David, ya voy contigo, nada más me voy a regresar a Germán Pérez, porque este ejemplo que se da con este operador en México, también se ha dado en Colombia con otros operadores privados que sean dominantes en este momento en la distribución de las frecuencias, finalmente en la democratización. Sí, es evidente que hay operadores dominantes. En nuestro país pues tenemos dos muy reconocidos que curiosamente también vienen de trabajar en la industria, vienen de la misma radio donde se fortalecieron y luego tuvieron acceso a todos los demás medios, no solamente la televisión, sino los medios impresos y digitales. Y digamos que esa hegemonía se ha mantenido. En nuestro país hubo un fenómeno donde cuando ingresaron los canales privados se buscó prever
de una manera garantista la posibilidad de la televisión pública, pero esa entrada tan fuerte de capital y de contenidos se volvió en contra de esa misma televisión pública y por eso se ha venido manteniendo esa hegemonía. Pero ¿cómo se ha podido contrarrestarla? Con esos contenidos que se está haciendo desde la televisión pública, con esos espacios que existen desde la televisión pública. En nuestro país existen cerca de 8 o 9 canales regionales y al trabajar de manera conjunta para producir contenidos, para compartir esos contenidos, pues se le ha logrado arañar la audiencia y el público a esa otra televisión que cumple con un factor consumista, con un factor comercial, pero que no por eso tampoco podemos ver como un defecto, como un error. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender de ese tipo de modelos para convivir y generar unos nuevos modelos. Total, es una competencia y una confrontación que se da en el día a día, pero nosotros en ese sentido tenemos la fortaleza de podernos integrar. Las mismas televisiones privadas lo han hecho para transmitir algún tipo de contenido en especial. No es raro que ofertas que son de interés nacional o de interés mundial, a veces se compraban esos contenidos para que no tuviera acceso nadie a ese contenido y nos viéramos obligados a ver esos otros. Pero pues tenemos el buen ejemplo de México cuando todo lo que fueron los olímpicos se adquirieron y se pusieron al servicio de la televisión pública y se logró que la gente viera más televisión de contenido y de interés general. Entonces, pues vamos a tener que siempre convivir y competir con ellos, pero creo que el factor de agrupación, de red que tenemos nosotros y el sentimiento de colaboración nos va a hacer mucho más fuertes y más competitivos. Solo para tener el dato, en Colombia, ¿cuánto es lo que concentran estos dos canales que surgieron de la radio? No me atrevería a hablar de porcentajes, pero cada vez les disminuye más ese porcentaje. Por un tema de acceso a la televisión a través de redes y a través de formatos, pues cada vez el tema del rating disminuye, y mientras que hace unos años hablábamos de 30, 40 puntos de rating para un seriado o para un contenido, pues hoy en día se tienen que satisfacer con un 10, con un 9 por ciento de rating, y es ahí donde también entra otro elemento. Nosotros también tenemos que medirnos, es fundamental poder analizar quiénes nos están viendo, cómo nos están viendo, porque eso hace parte del análisis que tenemos que hacer para poder tener ese diálogo y esa conversación con nuestras audiencias. Sí. Bueno, David Zúñiga de Costa Rica, ¿cómo está nuestro mercado? El tema del contenido no lo es todo, pero es casi todo, ¿ya? Y detrás de la gestión de nuevos contenidos, y eso involucra también contenidos multiplataforma, hay una serie de decisiones que son políticas, son modelos de negocios, y implica también el capital acumulado por cada país para generar capacidad creativa. Y en ese sentido hay dos dimensiones importantes. En nuestros países ese capital humano existe, ¿ya? Pero no hay integración, ¿ya? Son esfuerzos aislados los que vamos encontrando. Dichosamente están surgiendo iniciativas a través de ATEI, a través de la Red Centroamericana y del Caribe que impulsa ATEI y don Mario acá, por parte del CINAR. Y eso está dando evidencia de que sí podemos ya trascender a generación de contenido de calidad y a un costo más razonable si sumamos iniciativas, ¿ya? Costa Rica, el canal público produce uno, los demás canales producen otro tanto y sumamos contenidos. Pero eso es, digamos, una gota en el desierto. ¿Por qué? Porque la televisión comercial ha dominado por años y ha formado, si se quiere, el hábito de ver televisión. Entonces la gente prácticamente enciende el televisor y ya son como una rutina, ¿ya? Y la televisión cultural, la televisión educativa, tiene que replantearse el modelo de producción para que sea tan buena y tan atractiva, ¿ya? Que logremos capturar
audiencias. De hecho, el fenómeno que ha apuntado don Germán para Colombia de la cantidad de audiencias que concentran es los canales, digamos, comerciales, es similar a la experiencia nuestra. La pregunta que hay que hacerse nosotros como productores, es si toda esa gente que está concentrada en los canales comerciales están ahí porque es eso lo que les interesa, o es eso lo único que les ofrece la televisión privada. Y por otro lado, hay que gestionar desde la sociedad civil y obviamente desde el orden político mayor compromiso con políticas públicas que impulsen el desarrollo de esas capacidades que ya tenemos en nuestros países. Haciendo referencia a un indicador mundial como es el índice de innovación, índice global de innovación, resulta que Costa Rica está en una categoría privilegiada de número 45. Pero los demás países están del 68 hasta llegar, en el caso de Nicaragua, a la posición 113. Entonces, hay asimetrías que tienen que ser resueltas por cada país y los modelos de integración ayudan a eso. Pero es muy difícil que demos el paso si no logramos conectar con la sociedad civil, que al fin y al cabo es la que tiene el gran poder, es la que tiene el poder de encender el televisor, es la que tiene el poder de impulsar desde las bases el cambio político que al fin y al cabo debe darse, porque la televisión no es barata. Y menos la televisión pública, que tiene el gran reto aquí y en Centroamérica de producir con calidad y producir con buen gusto, para que la gente realmente sea un motivo suficiente para que la gente lo busque. Gustavo Lomelín, de México. Gracias Laura. Un buen ejemplo, yo quiero hablar en positivo, quiero ver los casos de éxito, y efectivamente lo que bien comenta Germán es el ejemplo de México de las Olimpiadas, que los medios públicos se aliaron y tuvieron altos ratings de una transmisión que incluso estuvo perfectamente bien apoyada. Yo también quiero poner otro ejemplo de la buena cooperación y la colaboración que podemos tener los medios públicos. El 28 de marzo, esta misma semana, se cumplieron 40 años de la reanudación de relaciones México-España. Todos los medios públicos empezamos una transmisión de contenidos donde estamos precisamente retomando la relación educativa, cultural, histórica, económica, política de ambos países. Nos pusimos de acuerdo para hacer una transmisión todos los días, el Canal 11, el Canal 22, Televisión Educativa, TV UNAM, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el Canal del Congreso, el Canal Iberoamericano y toda la red de radiodifusores. Entonces, todos estamos retransmitiendo, y es un ejemplo sin precedente en la historia de los medios públicos en nuestro país. Entonces, es la voluntad, es la decisión de lo que nosotros podemos hacer y el reto que tenemos precisamente para seguir cooperando. Y desde luego, el reto de fondo que no solo los medios públicos sino los medios privados tienen son los nuevos modelos de gestión y de consumo en los que hay que trabajar cada quien para ganar ese mercado. Y yo repito, porque yo creo que hay una gran oportunidad con el Internet, con las multiplataformas, porque aquí la creatividad se convierte en el éxito potencial por encima de los recursos tradicionales que los medios privados hayan tenido. Incluir nuevas narrativas con historias familiares, historias personales que se están haciendo. Eso es parte de la empatía que uno puede generar con las audiencias en los nuevos, en las nuevas multiplataformas, que es lo que hay que estar utilizando. Yo creo que esos son casos de éxito
y hacia dónde debe de motivarnos y de movernos a los medios públicos en general. Sí, porque de un momento a otro, con la digitalización, los canales tendrán diversas opciones. ¿De qué las van a llenar? ¿Cuáles van a ser esos contenidos? ¿Serán más enlatados? ¿Serán qué van a ser los canales comerciales? ¿Tendrán más novelas? Pregunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer la televisión pública y las otras opciones? Germán Pérez, me gustaría que nos contribuyeras con esto, pero ya tenemos una pregunta para David Zúñiga, a través precisamente de las diferentes plataformas en que estamos transmitiendo este foro. No la tenemos en pantalla, pero sí la voy a leer. ¿Cuál es el reto de Costa Rica para crear contenidos competitivos de audiovisión? David Zúñiga. Sí, dichosamente la experiencia que se ha desarrollado en esta administración nos está marcando el camino y confirmándolo positivamente. Durante esa administración se ha dado el acercamiento, el trabajo conjunto ya entre el Centro de Cine, la Televisión Pública y el Ministerio de Cultura. ¿Ya? Ese tipo de integración de recursos es fundamental. Es fundamental porque ni la televisión pública, con el limitado presupuesto que tiene, puede hacerlo todo con la calidad que necesita, ni tampoco el ministerio, que no tiene plataformas de transmisión, puede aprovechar todo el potencial que tiene de los tanto talento en teatro, en danza, para producción cinematográfica, y eso entonces nos da una pauta que debemos marcar de manera más decisiva y a largo plazo, porque el temor es que un cambio de gobierno ya rompa esa línea de trabajo y entonces volvemos al viejo ciclo en el que hemos vivido en la televisión pública, que es hay cambio de gobiernos, hay cambio de enfoques, y eso no ayuda a la proyección a largo plazo, porque definitivamente crear una industria, que es uno de los temas, digamos, a nivel centroamericano, generar una industria ya no es una cuestión que se hace en una gestión de gobierno ni en dos, es una política de Estado prácticamente que tiene que ser impulsada, y las condiciones a nivel de organizaciones que existen en los diferentes países a nivel de Centroamérica están dadas para que aprovechemos esa plataforma. Es decir, no esperemos ya que se dé un cambio de legislación, aunque sería lo que más favorecería, ya. No esperemos ese tipo de cambios porque tenemos, en el caso del CINAR, de la televisión pública, 40 años de estar esperando el financiamiento adecuado, ya, que incluso ni las mismas instituciones del Estado ya cumplen con dar financiamiento ya a los programas o a los proyectos que desde la televisión pública se le presentan. Sin embargo, una mejenga o una narconovela ya sí tiene la pauta publicitaria de las instituciones públicas. Eso es un sinsentido desde el punto de vista de la inversión de los recursos públicos, y ese modelo tiene que ser reconfigurado para potenciar la televisión pública y todo el talento artístico que hay en las universidades, que hay en el Ministerio de Cultura, en las comunidades, para realmente poder pensar, soñar que vamos a tener un escenario de cultura desde la televisión, desde las nuevas plataformas, que sea realmente positivo. Perfecto. A propósito de la pregunta que planteábamos, hay una que viene de Karen Barajas, aquí a TV Morfosis, y ella nos dice, lo vamos a tener en pantalla, les hace la siguiente pregunta. Germán Pérez, tal vez empezamos con vos. ¿Cómo hacer más llamativos los contenidos para consumidores en web y que sean funcionales para TV de igual manera? Estamos en eso. Citando ejemplos, como bien lo decía Gustavo, yo creo que nosotros estamos llamados a identificar necesidades, a identificar problemáticas, a identificar vacíos y con nuestros contenidos llenar esos posibles vacíos. Un ejemplo está en los géneros y en los formatos documentales, que normalmente ruedan muy fácilmente en las parrillas, pero en determinados horarios, pero hay que hacer algún tipo de documental como el que estamos haciendo en red, que tenga esos factores de entretenimiento, porque la televisión, tenemos que reconocerlo, así tenga un componente educativo y de formación, por excelencia es de entretenimiento. Entonces tenemos que buscar esos elementos para que haya más gente
sintonizándonos y viéndonos más. Pero también hay que combinar otra serie de variables para poder definir un contenido o para poder definir una temática. Entonces tenemos que sumar el sector empresarial o el sector productivo. Tenemos que sumar la academia con la investigación y con las temáticas, pero también tenemos que sumar al Estado con las políticas. Y por eso, en el caso nuestro y en nuestro país, nosotros tratamos de participar cada vez más de convocatorias para producir contenidos y si no también generar esas convocatorias. El Canal Zoom es un fenómeno muy particular porque si bien hace televisión pública, no está considerado como canal de televisión pública. Por un aspecto eminentemente jurídico. No obstante, está conformado por instituciones de educación pública y privadas. Eso permite que nosotros podamos hacer convenios interadministrativos con instituciones del Estado, con organismos para producir contenidos, mirar qué requiere en este instante el orden actual y buscar producir esos contenidos en esa línea. Un ejemplo, estamos en una etapa de terminar con un proceso de violencia de más de 52 años. Nosotros nos pusimos a pensar cómo iba a ser nuestro canal para el posconflicto y cómo le íbamos a aportar a lo que hoy en día se llama la posverdad, ya ese fenómeno de reflexión y de análisis de la violencia en nuestro país. Miramos qué había, qué existía, y entonces a través del Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de las figuras más preeminentes e importantes de nuestro país, como son los actores y actrices, que son muy reconocidos por el manejo en algunos de los contenidos en la televisión privada, y diseñamos un modelo de producción a bajo costo, pero con alto contenido de reflexión, de recordación y de restitución de derechos para la comunidad. Y apenas hicimos 52 clips que pusimos en multiplataforma, y entonces diseñamos toda una estrategia donde primero viralizamos a través de redes y luego a través de los medios. Y apenas para citar unas cifras, con una inversión de $25,000 hemos logrado una exposición de marca y de temática de $1 millón. Bueno, con esto que acaba de decir Germán Pérez de Colombia, tenemos que establecer ya las conclusiones. Me están pidiendo que ya lo hagamos porque el tiempo avanza, así que me gustaría escuchar a Gustavo Lomelín a propósito de este tema, si quieres concluir. Sí, gracias. Iniciar con tu exposición. Gracias, Laura. Yo creo que el reto de los medios públicos es olvidarnos de lo que prevalecía antes, de que los medios públicos tienen una rentabilidad social exclusivamente. Yo creo que los medios públicos tienen el reto de crear contenidos atractivos, educativos, de identificar bien a sus audiencias para meter nuevas narrativas, pero no está peleado nada de esto con el rating y tenemos que buscar esos ratings y llegar a todos los mercados. Y hay que ver cómo ahora, en la época del Internet, parte de lo que decías ahorita, Germán, de la posverdad, hay que tener mucho cuidado con este concepto que se está generando y que está creando y que está permeando mucho en el Internet y en las redes sociales, porque claramente hay una manipulación, hay medias verdades, hay mentiras que se hacen verdades, y entonces parte de la responsabilidad que nosotros tenemos es cuidar y profundizar nuestros contenidos precisamente para contener o enfrentar esa posverdad que se está registrando y que se está presentando en las redes sociales en esta nueva era de la tecnología. Creo que esa es otra visión que nosotros tenemos que tener muy clara, y en un escenario de austeridad presupuestal, de recorte de gastos, como el que estamos viviendo en todos nuestros países, la posibilidad de generar sinergias para coproducciones entre los medios públicos de nuestros países y los medios públicos de distintos países, donde precisamente el marco de la ATEI, el marco de Telemorfosis, el marco del programa de la ATEI, del Canal Iberoamericano, se presenta como una gran oportunidad para generar estas coproducciones entre los países y enfrentar una realidad económica que estamos teniendo. Centroamérica y el Caribe en red
es un buen ejemplo de lo que se puede hacer en Costa Rica, Centroamérica y Mesoamérica, y es a lo que tenemos que sumarnos el resto de los países iberoamericanos. Gracias, Gustavo Lomelín de México. David Zúñiga, de Costa Rica. En el minuto que me queda, y nada más hacer referencia a una experiencia de una investigación de interés académico que realicé a mediados del año anterior, en el cual una de las preguntas era precisamente qué opinaban, una encuesta en línea sobre qué opinaban de la televisión, de la oferta de la televisión privada. Me sorprendió la pregunta porque el 100% ¿ya? de las respuestas fueron negativas, ¿ya? Porque muchas novelas, mala calidad, solo producción extranjera. Bueno, pero lo significativo era eso, el 100% de las respuestas fueron negativas sobre la oferta que da la televisión privada. Entonces eso me hizo reflexionar inmediatamente. O sea, la televisión pública, para el caso de Costa Rica y posiblemente para los países centroamericanos, tiene una oportunidad de crecimiento extraordinaria. Es necesario entonces unir esfuerzos y darle el paso hacia la televisión con sentido, hacia la televisión con creatividad, porque ahí la televisión privada está dejando un gran espacio. Ahí están los millennials que están huyendo, ya no porque no les guste la televisión necesariamente, es porque definitivamente la oferta ya que se les está ofreciendo no les satisface y tienen el dominio tecnológico para buscar contenidos de interés. Esa es la oportunidad que tenemos desde la televisión pública y no debemos desaprovecharla. Gracias, David Zúñiga de Costa Rica. Germán Pérez de Colombia. Bueno, aquí vamos a hablar de conceptos muy rápidamente ligados a lo emocional, pero que son fundamentales en la televisión. La televisión pública tiene la posibilidad de generar contenidos con alto sentido de credibilidad, con alto sentido de confianza y con alto sentido autocrítico. En el evento en que fue reconocido el trabajo del Canal Universitario Nacional SUN, hubo una exposición del sector de los periodistas donde en nuestro país, después de un análisis y de una encuesta, la profesión que menos tenía credibilidad era la de nosotros los comunicadores y los periodistas. Entonces podríamos buscar allí con este contenido un efecto multiplicador, y después de 404 trabajos, 40 finalistas y 3 compitiendo con los grandes medios, nuestro seriado generó ese factor de recordación, de confianza y de restitución en una comunidad y en una población. Entonces creo que estos pueden ser elementos para la televisión pública. Perfecto, gracias Germán Pérez de Colombia, Gustavo Lomelín de México y David Zúñiga de Costa Rica, y gracias por esta interesantísima exposición. Nosotros nos mantenemos con la transmisión de TV Morfosis en su 17ª edición, aquí desde San José, Costa Rica.